Mi nombre es Elena, tengo 35 años y trabajo como ejecutiva de ventas en una empresa internacional. He estado casada con Carlos durante 8 años, y nuestra relación siempre ha sido complicada, principalmente por su madre, mi suegra Victoria. Desde el principio, Victoria nunca me aceptó. Según ella, yo no era suficiente para su hijo. Vengo de una familia trabajadora, mientras que ellos presumían de su antigua fortuna familiar, aunque, irónicamente, vivían principalmente de los ingresos de Carlos. Una mujer debería quedarse en casa y cuidar de su marido, no andar viajando por el mundo, me decía constantemente Victoria, ignorando el hecho de que mi trabajo aportaba más del 70% de nuestros ingresos familiares. Carlos nunca me defendía. Es solo su manera de ser, decía, deberías intentar entenderla mejor. Hace 5 años, decidí comprar una casa. Era una hermosa propiedad en un barrio tranquilo, perfecta para formar una familia. Usé mis ahorros de toda la vida y un préstamo que conseguí por mi cuenta. Carlos no participó en la compra porque en ese momento estaba desempleado. Otro detalle que Victoria convenientemente olvidaba mencionar cuando presumía sobre su exitoso hijo. ¿Por qué compraste una casa tan grande? Intentas presumir, me criticó Victoria cuando se enteró. Deberías haber consultado con la familia primero. La situación empeoró cuando Victoria perdió su apartamento debido a deudas que había acumulado. Carlos, sin consultarme, le ofreció que se mudara con nosotros. Es temporal, solo hasta que encuentre un nuevo lugar, me aseguró. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, mi casa se convirtió en un campo de batalla. Victoria reorganizaba mis cosas sin permiso, criticaba mi decoración, mi cocina, incluso la manera en que doblaba la ropa. Esta es la casa de mi hijo también, y como su madre, tengo derecho a hacer las cosas correctamente, decía cada vez que la confrontaba. La semana pasada, tuve que viajar a Europa por un importante contrato. Antes de irme, noté que Victoria actuaba de manera extraña, teniendo conversaciones secretas por teléfono y sonriendo más de lo habitual. ¿Está todo bien con tu madre?, le pregunté a Carlos. Por supuesto, solo está emocionada porque su amiga vendrá a visitarla, respondió, aunque noté cierta inquietud en su voz. Durante mi viaje, recibí llamadas extrañas de vecinos preguntando sobre carteles de "se vende en mi casa". Los ignoré, pensando que era algún error. Pero entonces, 3 días antes de mi regreso, recibí un mensaje de Victoria. Querida nuera, ya que eres tan independiente y exitosa, seguramente no tendrás problema en encontrar un nuevo lugar para vivir. He vendido la casa a un muy buen precio. Después de todo, como esposa de Carlos, la mitad de la propiedad le pertenece a él, y como su madre, tengo todo el derecho de administrar sus bienes. Los nuevos propietarios tomarán posesión la próxima semana. ¡Sorpresa! Adjuntó una foto de ella sonriendo junto a un cartel de vendido frente a mi casa. Carlos me llamó inmediatamente. Elena, sé que estarás molesta, pero mamá solo intenta hacer lo mejor para la familia. Dice que podemos usar el dinero para comprar algo más modesto y ayudarla con sus deudas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Años de manipulación y abusos culminaron en este acto de traición total. ¿Tu madre tiene los documentos de propiedad?, pregunté con calma. Bueno, usó las copias que guardabas en tu escritorio. Comenzó Carlos. Ya veo, respondí, y colgué. Inmediatamente llamé a mi abogado. Es hora, le dije. ¿Estás segura?, preguntó. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Completamente segura, respondí. Prepara todo. Llegaré en 2 días. Lo que Victoria no sabía era que yo había estado preparándome para algo así durante años. La casa no solo estaba completamente a mi nombre, sino que había tomado medidas adicionales para proteger mi propiedad. Pero eso era solo el comienzo. Victoria estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su simple nuera. Cuando regresé de mi viaje, encontré mi casa en caos. Victoria había invitado a los supuestos nuevos propietarios a ver la propiedad, e incluso había comenzado a empacar algunas de mis pertenencias. «Oh, has vuelto», dijo con una sonrisa maliciosa cuando entré por la puerta. «Espero que hayas encontrado un buen lugar para mudarte. Los Miller tomarán posesión este viernes». Carlos estaba sentado en el sofá, luciendo incómodo pero sin decir nada, como siempre. Victoria, dije calmadamente, ¿podrías llamar a los Miller? Me gustaría tener una pequeña reunión.
También llamaré a mi abogado. Su sonrisa vaciló por un momento. ¿Tu abogado? No hay necesidad de complicar las cosas. Ya está todo arreglado. Insisto, respondí, sacando mi teléfono. Una hora más tarde, todos estábamos sentados en la sala, Victoria, Carlos, los Miller, mi abogado Ricardo, y yo. Antes de continuar con esta venta, comenzó Ricardo, me gustaría mostrarles algunos documentos. Sacó una carpeta y comenzó a distribuir copias. Primero, el título de propiedad original de la casa, comprada hace 5 años exclusivamente por mi clienta, Elena Martínez. Victoria se enderezó en su asiento. Pero Carlos es su esposo, ¿tiene derecho a? Ricardo la interrumpió suavemente. Segundo documento, un acuerdo prenupcial firmado por ambas partes antes del matrimonio, especificando que todas las propiedades adquiridas individualmente permanecerían como bienes separados. Carlos palideció. Recordaba ese documento, aunque su madre nunca supo de él. Tercer documento, continuó Ricardo, una orden judicial emitida hace 6 meses que prohíbe específicamente a Victoria Ramírez realizar cualquier transacción relacionada con esta propiedad. ¿Qué? Gritó Victoria. Esto es ridículo. Carlos, di algo. Pero antes de que Carlos pudiera hablar, Ricardo presentó el golpe final. Y finalmente, evidencia documentada de los múltiples intentos previos de la señora Victoria de vender o hipotecar fraudulentamente esta propiedad, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto y testimonios de agentes inmobiliarios que contactó. Los Miller, visiblemente incómodos, se pusieron de pie. Creo que hemos sido engañados, dijo el señor Miller. Nos retiramos de cualquier acuerdo y presentaremos una queja formal. Victoria comenzó a hiperventilar. No pueden hacer esto. Carlos, esta es tu casa también. Diles. Me giré hacia mi esposo. Carlos, ¿por qué no les cuentas sobre el acuerdo que firmaste la semana pasada? Victoria se congeló. ¿Qué acuerdo? Carlos, finalmente encontrando su voz, habló suavemente. Mamá, firmé un documento reconociendo que no tengo ningún derecho sobre esta propiedad. Elena me amenazó con presentar cargos por intento de fraude si no lo hacía. Me traicionaste, chilló Victoria. ¿Por esta arribista? No, Victoria, interrumpí. Carlos simplemente reconoció la verdad legal. Y hablando de verdades. Ricardo sacó otra carpeta. También tenemos documentación sobre los préstamos que has estado solicitando fraudulentamente a nombre de Carlos y Elena durante los últimos 2 años. El color abandonó el rostro de Victoria. Eso es una mentira. ¿Lo es? Pregunté, abriendo la carpeta. Tengo copias de 6 solicitudes de préstamo diferentes, todas con firmas falsificadas. ¿Quieres que continuemos? Victoria se derrumbó en su silla. Solo intentaba ayudar a la familia. No, la corté. Intentabas mantener tu estilo de vida a expensas de otros. Y eso se termina hoy. Me puse de pie y miré directamente a mi suegra. Tienes 24 horas para sacar tus pertenencias de mi casa. Si falta algo que no te pertenezca, presentaré cargos por robo además de los cargos por fraude que estoy considerando. ¿Me estás echando?, susurró Victoria. Carlos, ¿vas a permitir esto? Carlos, por primera vez en nuestro matrimonio, no miró a su madre. Lo siento, mamá, pero Elena tiene razón. Has ido demasiado lejos. Victoria se levantó tambaleándose. Los maldigo a ambos. Esta no es forma de tratar a la familia. La familia no intenta robarse entre sí, respondí tranquilamente. Y hay algo más que deberías saber. Me acerqué a mi escritorio y saqué un sobre adicional. Ya que mencionas la familia, hay algo que he estado guardando para el momento adecuado. Victoria me miró con desprecio mientras abría el sobre. ¿Más documentos? ¿Qué más podrías tener? Es interesante que menciones la antigua fortuna familiar, dije, extrayendo los papeles. Porque he estado investigando un poco sobre eso. Carlos se inclinó hacia adelante, repentinamente interesado. Su madre siempre había alardeado sobre su noble linaje y la fortuna que supuestamente les habían robado. Resulta que la famosa mansión familiar que dices que perdieron injustamente, nunca perteneció a tu familia, Victoria. De hecho, encontré los registros originales.
Le pasé los documentos a Ricardo, quien comenzó a leer. La propiedad perteneció a la familia González hasta 1985, cuando fue vendida legalmente. La familia Ramírez, miró a Victoria, solo fueron cuidadores de la propiedad durante 3 años. Victoria comenzó a temblar. Eso es imposible. Mi padre. Tu padre era el jardinero principal, completé. Un trabajo honorable, por cierto. No entiendo por qué inventaste toda esta historia de grandeza. Carlos se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Toda mi vida ha sido una mentira? Las historias sobre nuestros antepasados nobles. También tengo algo para ti, Carlos, dije suavemente. Mientras investigaba, descubrí algo más. ¿Recuerdas el fondo familiar que tu madre decía que tu padre había perdido en malas inversiones? Victoria intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerla. Tu padre no perdió nada. De hecho, te dejó un fideicomiso considerable. Pero alguien, miré directamente a Victoria, ha estado retirando dinero de él durante años usando documentos falsificados. No, susurró Carlos. Ricardo intervino, tenemos los registros bancarios. El señor Ramírez dejó aproximadamente 500,000 pesos en un fideicomiso para Carlos. Al día de hoy, solo quedan 5,000 pesos. Victoria se desplomó en su silla, toda su arrogancia desvaneciéndose. Carlos, hijo, puedo explicarlo, necesitaba el dinero para mantenernos. ¿Mantenernos?, interrumpí. Según estos estados de cuenta, el dinero se gastó en spas, viajes de lujo y joyas. Mientras tanto, Carlos tuvo que trabajar desde los 18 años para pagar su universidad. Carlos se veía devastado. Mamá, ¿cómo pudiste? Y hay más, continué. He estado en contacto con varios miembros de la familia González. Están dispuestos a testificar sobre cómo intentaste estafarlos también, haciéndote pasar por la heredera legítima de la mansión. Victoria finalmente se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia. Todo lo hice por ti, Carlos. Para mantenerte en el estatus que mereces. El estatus que merece, respondí. Le robaste su herencia, le mentiste toda su vida, y has intentado sabotear su matrimonio constantemente. Eso no es amor, Victoria. Es control y manipulación. Me giré hacia Carlos. He contratado a un contador forense. Podemos recuperar parte del dinero de tu fideicomiso. También podemos presentar cargos. Carlos levantó una mano para detenerme. No quiero el dinero, dijo en voz baja. Solo quiero la verdad. Se volvió hacia su madre. Quiero que te vayas, mamá. No solo de esta casa, sino de mi vida. Victoria sollozó dramáticamente. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Una madre no le roba a su hijo, respondió Carlos firmemente. Elena tenía razón todo este tiempo, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Ricardo se puso de pie. Señora Ramírez, tiene 24 horas para desalojar la propiedad. También le sugiero que busque representación legal. Hay varias agencias que querrán hablar con usted sobre el fraude del fideicomiso. Después de que todos se fueron, Carlos y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio era ensordecedor. Lo siento, dijo finalmente. Siento no haberte creído antes. Siento no haberte defendido. Lo sé, respondí suavemente. ¿Qué quieres hacer ahora? Necesito tiempo, dijo. Para procesar todo esto. Para decidir quién soy sin todas las mentiras de mi madre. Asentí. Toma el tiempo que necesites. La habitación de invitados está lista. 6 meses han pasado desde entonces. Carlos y yo estamos en terapia de pareja, trabajando en reconstruir nuestra relación sobre una base de honestidad. Victoria intentó contactarnos varias veces, pero nuestros abogados se encargan de toda la comunicación ahora. La última vez que supimos de ella, estaba viviendo con una prima en otra ciudad, finalmente enfrentando las consecuencias de una vida de mentiras y manipulación. En cuanto a mí, aprendí que a veces tienes que estar dispuesta a perderlo todo para ganar tu dignidad. La verdad puede ser dolorosa, pero vivir en una mentira es mucho peor. Y la casa, bueno, sigue siendo mía. Pero ahora es un hogar verdadero, construido sobre la verdad y el respeto mutuo, no sobre mentiras y manipulación. Gracias por ver.
No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.